Siempre. ¿Ya? Entré a los 51, hace un par de años entré a los 50, ya no se cuentan de aquí para allá. 50 en Spanish es no hay cuenta. ¿Ya? Muchos, bueno, no creo que ustedes tengan 50, está claro. ¿Ya? No, entonces 50 siempre, ya, no sé, 51 años ya. Estaba pensando que para mí ha sido grato, una bendición conocer a Greg y a su esposa y estar acá en la iglesia, hermanos, con ustedes. En algún momento, bueno, pasé 3 años ya viviendo acá en Estados Unidos y en algún momento pasé un año que me conocieran para poder compartir las escrituras. Greg pasó un par de meses y me pidió que participara con ustedes compartiendo las escrituras y para mí fue eso ya una bendición, pero estaba dispuesto a estar sentado y escuchar, porque ya he estado sentado escuchando y si el Señor nos quiere sentado escuchando, tendremos que estar sentados escuchando, pero en el día a día tenemos posibilidades de compartir con otros y eso ustedes tienen que hacerlo. Compartir acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Ustedes tienen un mensaje que dar y el mensaje es de esperanza que tiene que ver con Jesús es el Cristo y el Cristo murió, venció el pecado, venció la muerte, resucitó, es el que fue prometido desde Génesis y cumplió todas las promesas sabidas y por haber que encontramos en la Escritura y en la razón no solamente de nuestra esperanza, es la razón de la esperanza. De la esperanza. Y el que no tiene Cristo no tiene esperanza. Eso tienen que asumirlo. Y cuando le hablamos de Cristo, le hablamos de la esperanza. Porque el que no tiene Cristo está bajo condena, está bajo la ira de Dios, y lo único que tiene es en el futuro una horrible expectación de juicio. ¿Ya? Entonces, en Cristo tenemos el mensaje de paz y reconciliación a través de Cristo con nuestro Dios. ¿Se acuerdan que predicó Jake? Confundo Jake con Mike. Jake, el domingo pasado. Estuvimos estudiando Romanos. ¿Sí? ¿Romanos? Sí. ¿Y qué habló? ¿Qué Romanos? ¿Capítulo cuánto? Fueron como varios versículos. Romanos 5. Romanos 5, empezó con Romanos 5. Ahora, después a Jake le dije, mira Jake, Isaías 33. Versículo 32, Isaías 32, versículo 17. En inglés la versión internacional dice que el fruto de la justicia, fruit of righteousness. Interesante, en inglés dice ese versículo, el fruto de righteousness. En nuestra versión, en la que tengo yo, la NBI, dice, el versículo 17, el producto de la justicia será la paz. Y yo le dije a Jake que Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Le decía yo, Romanos 5.1 es el cumplimiento de Isaías 32.17. En inglés, Romanos 5.1, en realidad, en el griego, la raíz donde dice justificado es la palabra griega dikaiosune. En el hebreo, acá la palabra para justicia es sedaká. ¿Qué importancia tiene? Sedaká se traduce al griego como dikaiosune, al inglés como righteousness. Ese es el salto lógico. Hebreo sedaká,
griego, dikaiosune, inglés, righteousness. Ahora, lamentablemente en nuestro español, righteousness and justice se traduce como justicia. Pero en el inglés no podemos hablar, aunque sí se podría, pero no podemos hablar de que ando buscando righteousness y decir ando buscando justice, porque tiene dos connotaciones distintas. El sentido de justice es más en el sentido de un juicio, ¿ya? Pero righteousness es en el sentido de integridad, integrity, ¿ya? Entonces, pero en nuestro español tendemos a leer solo justice, tendemos a leer, porque en el español la palabra que debió haberse traducido aquí es rectitud. Y en el 98% de los casos en que la Biblia aparece justicia en nuestro español, debe leerse como rectitud. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo entendemos este righteousness o justicia o rectitud? La definición es esta, la que yo le he dado en otras predicaciones. Es la fidelidad, como estamos hablando de la justicia de Dios, es la fidelidad de Dios a sus promesas, por amor de su nombre, para su gloria. Así debe entenderse righteousness, justicia en español, o sedaká en hebreo, o dikaiosune en griego. Ahora, lo interesante es que cada vez que aparece sedaká o dikaiosune, en inglés se traduce como righteousness, pero en nuestro español se traduce como justicia. Y eso nos produce problemas. ¿Por qué? Porque si entendemos que la fidelidad de Dios a sus promesas es righteousness, o rectitud, o justicia, podemos entender que en el versículo 17, por supuesto, el producto de, o la consecuencia de que Dios cumpla sus promesas es paz. ¿Ya? Ahora, ¿y quién disfruta de esa paz? Aquel que le cree. Aquel que le cree en las promesas. Pero creer no es solamente un ejercicio mental. Creer es una actitud que implica pensamientos, emociones y comportamiento. El creer implica que tú te emocionas con lo que te está diciendo el otro. Creer implica que te comportas en base a lo que el otro te está diciendo. Si tú eres casado, cuando tu esposa o tu esposo te dice te amo, pero te dice te amo. No, yo no quiero que me lo digas así. Yo quiero que me digas te amo. Que se te note, que todo tu ser diga te amo. Bueno, en el creer es esto. En el creer en la fidelidad de Dios, que todo tu ser diga te creo. Tu corazón, tus emociones, tus pensamientos y tu conducta. ¿Y por qué te emocionas tanto? Lamentablemente te van a decir y vas a escuchar de que dejas las emociones al lado. No, involúcralas. ¿Por qué? Porque es una actitud. Es todo tu ser involucrado. Y las emociones es parte de tu ser. No, es que dejemos al lado tus pensamientos, dejémoslo y solamente involucra tus emociones. No, es todo, inclusive nuestro cuerpo.
lo que hemos de hacer o no debemos de hacer también involucra nuestro cuerpo. Entonces, vuelvo a lo que dije delante. ¿Qué es justicia? Debiera haber sido traducido como rectitud. Righteousness, como hicieron en el ejercicio en inglés. Righteousness o rectitud. Entonces, la justicia, el producto, versículo 17, el producto de la justicia será la paz. El texto en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque en Romanos 1:17 decía, y lo citamos la vez pasada, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ok, y que fíjate el ejercicio que estoy haciendo. Lo que estoy diciéndote es que cada vez que leas justicia, el 98% de los casos que leas, quizás el 99% de los casos que leas justicia en español, es rectitud. En inglés está claro, porque es righteousness. Fíjense, se los voy a explicar de esta manera. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios actúa en base a lo que había dicho antes. Entonces tenemos la righteousness o rectitud de Dios siendo mostrada en Israel. El pueblo fue liberado. Tenemos la perspectiva del que ha sido liberado, pero está la perspectiva del que lo tenía en esclavitud. ¿Quién lo tenía en esclavitud? Egipto. ¿Cómo vivenciaron los egipcios la liberación de Israel? Lo que Egipto vivenció fueron juicios, pero Israel vivenció righteousness. El mismo hecho, lo mismo, pero uno como amigo de Dios y otro como enemigo de Dios. Lo voy a decir así: uno como enemigo del pueblo de Dios y otro como amigo del pueblo de Dios. Y aquí algo interesante: nosotros somos del pueblo y en nosotros se manifiesta la righteousness de Dios, justicia que es a favor. Lo voy a decir así: justicia que es a favor. Y la justicia que es a favor siempre resulta en salvación. Si tú lees y buscas, googleas o tienes un programa que te permita ver esto, y tú buscas justicia y salvación en la Biblia, te vas a encontrar que van juntas. Righteousness and salvation, juntas, justicia y salvación. ¿Por qué? Porque cuando la justicia de Dios se manifiesta, produce salvación. Aquí dice paz en este caso, pero justicia y salvación van de la mano, pero no justice, righteousness, rectitud, la coherencia de las promesas de Dios que se manifiestan en actos concretos. Justicia y salvación van de la mano, pero por otro lado, que va de la mano es pecado y muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, lo contrario a justicia, interesante esto, es pecado. Lo contrario a salvación es muerte. Lo interesante es que antes de llegar a Cristo éramos esclavos del pecado. Esto lo dice Romanos 6. Cuando llegamos a Cristo y nos encontramos con Cristo, fuimos muertos y fuimos resucitados
Y fuimos todo el tiempo pasado, hechos ahora esclavos de la justicia. Fíjense, el que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. El que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. El que tiene a Cristo es esclavo de la justicia. ¿Ok? ¿Qué es justicia de nuevo? Es la definición que di. Justicia es fidelidad de Dios a sus promesas. Y yo le puedo agregar. Y esta fidelidad de Dios a sus promesas es por amor de su nombre, para su gloria. Ok, tú eres esclavo de las promesas de Dios. Tu mente, tus emociones, tu cuerpo, todo tu ser debe mostrar tu esclavitud. Tú eres esclava. Tú eres esclavo. Somos esclavos. El que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. Y la consecuencia de esa esclavitud es la muerte. El que tiene a Cristo es esclavo de la justicia. Y si tú te asumes como esclavo de la justicia, tienes como fruto o como producto el disfrute de lo que llama acá la paz. Fíjate, usamos tapaboca porque es sabio usar tapaboca. Pero tu paz no depende del tapaboca. ¿Ya? Algunos se alegran por el gobierno que viene, otros no se alegran. Pero nuestra paz no es resultado del gobierno anterior ni del gobierno que viene. Nuestra esperanza no es ninguna otra más que esta. Jesús es el Cristo. Él murió y resucitó. Y Jesús reina. Y todos y cada uno hemos de doblar, o se han de doblar sus rodillas delante del Rey de Reyes. A todo esto, mi hijo me pregunta, me dice una conversación que tuvo en la escuela. Si Jesús estuviera aquí, hubiera votado, voy a decir lo que le dijo, bueno, una compañera le dijo a él, hubiera votado demócrata. Y me pregunta, yo no estoy de acuerdo con eso, papá. Me dice mi hijo, me salió republicano. Mi hijo menor, el de 14 años, y yo le quedo mirando y digo, la última elección que Jesús tuvo, la perdió y lo llevaron a la cruz. Y es la única elección que participó Jesús. ¿Y saben lo que hizo Dios con Jesús ahora? Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Él no se rebaja a participar en ninguna elección, porque toda rodilla se doblará delante de Él, no importa si es demócrata o republicano. Jesús no vota. El asunto es esto, y igual con mi tema. Voy a hacer un dibujo. En realidad voy a hacer una raya. A esta raya la vamos a llamar fidelidad. Y como estamos hablando de Dios, la fidelidad de Dios. No importa en qué lado de tu vida estás, por arriba o por abajo, por el valle de sombra,
o por la montaña, no importa dónde estés. La fidelidad de Dios es siempre. Okay. Cuando esta fidelidad es a su palabra, esta fidelidad puede ser a su palabra o puede ser a su amor. ¿Ya? Imagínate una guitarra de 3 cuerdas. Cuando es a su palabra, a su amor, supuestamente esta línea es paralela. ¿Eh? ¿Qué es paralela? Que cuando esta se mueve, esta también se mueve. Y cuando esta fidelidad es a su amor, la Biblia le llama mercy o misericordia. Y cuando esta fidelidad es a su palabra, también es paralela. Imagínense paralela. Esta fidelidad a su palabra la vamos a llamar justicia o rectitud o righteousness. Entonces, fíjate lo que estoy diciendo. Estas 3, righteousness me gusta más, mercy y faithfulness, forman una sola cosa. Es uno solo. Entonces, cuando tú enfatizas que Dios es fiel a su palabra y que Dios cumplió sus promesas, estás enfatizando la righteousness o la justicia. Y cuando dices que Dios es fiel a su amor y que Dios te trató conforme a su amor y viste su misericordia actuando en tu vida. Y todo esto es por gracia. No depende de ti, es a pesar de ti. Porque si Dios nos tratara como merecen nuestros actos, hace tiempo hubiéramos desaparecido. Entonces, en ese sentido, la justicia de Dios o la righteousness de Dios depende no de nosotros, sino de Él. Se sustenta en Él. Y ahora voy a explicar que Romanos 5.1 desde esta perspectiva. Justificados pues por la fe, la righteousness de Dios, la rectitud de Dios, cuando creíste en Jesús el Mesías, te revistió. Es como un vaso que la metes dentro de un recipiente grande de agua y lo metes dentro y el vaso queda por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, investido, revestido, todo por dentro y por fuera de agua. Así estás tú delante del Señor. Su justicia te revistió completamente. Te has sido sumergido. Y como consecuencia de esto, si tú lo entiendes y lo vives, disfrutas de la paz que ya tienes. Porque la paz de Dios la tienes. Y es consecuencia de su justicia revelada en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y aquí algo muy importante. No vamos a encontrar justicia en el mundo. En un mundo sin Cristo no hay justicia. La justicia solo se encuentra en Dios, en su Cristo. Y como consecuencia de esto, podemos disfrutar de la paz de nuestro Dios. Y entonces, como consecuencia, podemos tener paz entre nosotros. ¿Por qué? Porque si hay paz hacia arriba, hay paz al lado. Ahora, algo importante.
nosotros fallamos en esto. El Señor Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ok, el Espíritu del Señor ahora mora en ti. Es que yo no soy un orgulloso siempre. No. El Espíritu del Señor mora en ti. La esencia que tú tienes es la esencia del Espíritu del Señor. Eso es lo que tú tienes. Y puedes vivir y actuar humildemente. Y entonces, sencillo, sé humilde, actúa humilde. Es que no puedo hacer. ¿Quién dice que no puede hacerlo? La carne y el enemigo te dicen. ¿Y quién incentiva la carne y el enemigo? Tu orgullo. ¿Y qué tenemos como consecuencia cuando el orgullo se mete? Quiebre. Volvamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fíjense, y concluyo con esto. Romanos capítulo 5, versículo 1. Fíjense. Dice esta versión: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 25 dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y dice al final, y resucitó para nuestra justificación. Fíjense, la resurrección conectada con la justificación. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, Romanos 1:17, que es el mensaje que dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Lo voy a decir de otra manera: Cristo resucitó de entre los muertos conforme a las promesas dichas por Dios. En el Evangelio, en la resurrección de Cristo de entre los muertos conforme a las promesas de Dios, en el Evangelio, en la resurrección de Cristo, se revela la justicia de Dios. En la resurrección de Cristo y por la resurrección de Cristo y en base a la resurrección de Cristo es que nosotros somos justificados. Resucitó para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque va a empezar a explicar en Romanos 6 que nosotros hemos muerto al pecado cuando creímos en él y resucitamos a una nueva vida y por ende pasamos a ser esclavos de la justicia. ¿Y qué es justicia otra vez? La fidelidad de Dios a sus promesas. ¿En qué estás revestido tú? ¿Qué es tu vestidura? Completa. La fidelidad de Dios. Entonces, y aquí debo decir algo. Yo sé que aún yo lo uso. Me he encontrado orando de esta manera. Esta palabra, perdón por esto que voy a decir, esta palabra yo me rebelo contra ella. ¿Por qué me rebelo contra ella? Cuando las personas dicen, Dios tiene el control, es cierto. ¿Ya? Es cierto. Pero es demasiada la complejidad de este mundo para reducirla a esa sola palabra. Yo prefiero, en términos personales, esta palabra. Fíjate lo que voy a decir. Personalmente, los pastores generalmente no dicen estas cosas, pero yo lo voy a decir. Personalmente, no me gusta Biden que venga a la presidencia. Pero a pesar de Biden, Dios es fiel.
mayor. Cuando digo que Dios tiene el control, es como redujo demasiado. Reduccionista. Pero cuando digo Dios va a ser fiel durante este gobierno que viene y seguirá siendo fiel, y su fidelidad es la que nos sostendrá, no importando las circunstancias que enfrentemos. Os lo voy a reducir a la casa. Yo tuve un accidente cerebral hace 4 años y, como siempre he dicho, yo quedé normal. No, gracias al Señor quedé bien. Los médicos dijeron que me voy a morir, 99% de posibilidades que me muriera, dijeron los médicos a mi esposo. Yo no recuerdo una semana de mi vida en ese periodo, literalmente no sé lo que es. Y alguien podría decirme, Dios estaba en control de eso. Sí, es verdad, Dios estaba en control de esa situación. Pero a mí más me encanta decir, en esa situación, Dios fue fiel. ¿Por qué? Porque infidelidad implica relación. Y control implica canal cambiado, volumen subido, bajar. No, infidelidad implica relación. Y Dios fue fiel, estuvo a mi lado. Y si yo hubiera muerto, también hubiera seguido siendo fiel. Yo estaría con él ahora, disfrutando de una mejor reunión que esta. Hermanos, la fidelidad de Dios es esencial para enfrentar la vida. Entenderla, disfrutarla, gozarla. Y aunque vienen circunstancias dolorosas para este año, tienes que saber que la fidelidad de Dios que te ha ayudado en el pasado, te ha sostenido en el presente, te ayudará en el futuro. Porque Dios, nuestro Dios, es Dios fiel. Como dije al principio, creerle. Pero implicar creerle no es solamente lo cognitivo, sino tus emociones y tu conducta, tu cuerpo entero. Disfruta la fidelidad de Dios. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, tú eres fiel. Porque tú te has relacionado con nosotros. Nació en ti el relacionarte con nosotros. Tú nos llamaste, nos buscaste, nos reconciliaste contigo. Gracias, Señor, por ello. Porque tu fidelidad es grande. Y esa fidelidad que hemos visto en el pasado, la veremos en el futuro. Y no importa la circunstancia que enfrentemos, sabemos que tú seguirás siendo fiel. Porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús.